y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo conteo misterioso que algunos de ustedes me sugirieron y me pareció una idea increíble. Y es que hablaremos sobre 6 de los asesinos más sanguinarios y más horribles de la historia. Les contaré como sus historias y algunas cosas de ellos, así que quédense conmigo. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes, los estoqueo, hablamos un montón por allí, los leo todo el tiempo, así que vayan. Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno, ya no tengo nada más que decir, así que comencemos. Los 6 peores asesinos de la historia. Número 1. Cayetano Santos Godino. Cayetano nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Durante toda su vida su padre fue quien se encargó de él y de educarlo. Sin embargo, su padre cayó en el alcoholismo en los últimos años de su vida y fue lo que lo llevó a su muerte. Obviamente todos estos problemas de alcohol lo llevaron a ser un hombre sumamente abusador, rencoroso, y le generó la enfermedad de la sífilis, que fue la que lo asesinó. Él tuvo muchos problemas, entre ellos que su madre haya muerto a tan corta edad para él, y su hermano también sufría de epilepsia, así que tenía episodios constantes que no le ayudaban por la agresividad de su padre. Obviamente todos estos problemas hicieron que él nunca estuviera en una escuela fija, sino que lo tuvieron que echar de varias de estas escuelas, y también él tuvo que estarse moviendo a cada rato porque nadie lo quería, era muy vago, tenía también problemas como de agresividad, entre otras cosas. Tuvo muchos enfrentamientos productos de su agresividad, sin embargo nunca tuvo uno tan fuerte hasta que tuvo su primera víctima, quien fue una niña. Ella se llamaba María Rosa Fase, quien fue asesinada por Cayetano cuando él tan solo tenía 9 años. Él lo que hizo fue llevarse a esta niña de un almacén, la raptó, la secuestró, se la llevó como a un campo vacío donde la comenzó a golpear repetidas veces, la estranguló y al ver que no moría simplemente la tiró por una zanja y la dejó allí. Es allí también donde adquiere como un nuevo apodo, que es el petizo orejudo, y es porque también él tenía unas orejas bastante grandes que eran como tema de burla en muchas personas. Sin embargo, su padre llegó a un límite en el año 1906 cuando encontró un pájaro muerto dentro de los zapatos de este niño, como que se choqueó un poco de lo que había ocurrido y decidió llevarlo a una comisaría. Le dijo al policía que lo encarcelara y lo tuviera allí durante un tiempo para que él aprendiera su lección. Lo increíble es que duró 2 meses encerrado en esta cárcel hasta que finalmente fue liberado y volvió con su padre, pero esto solo lo único que hizo fue volverlo más agresivo y tener mucha más rabia en su interior. Es así como en 1908 tiene su segunda víctima, que era un vecino de él, al cual él le trabajaba como en la granja que tenía. Lo que hizo fue tomar a su vecino y cuando lo vio cerca a un bebedero de caballos lo empujó y comenzó a ahogarlo con una tabla hasta que lo asesinó. Después en 1912 provocó un incendio a una licorería y allí también comenzó una parte de él que era incendiar cosas, e incluso incendió viva a una niña de 5 años. Obviamente él comenzó a crear tantos actos delictivos que la policía comenzó a tenerlo como sospechoso, comenzaron a atar cabos y finalmente llegaron a la conclusión que este joven, ya para ese entonces joven, era quien estaba cometiendo tantos actos extraños y delictivos de alto grado. Es así como tras ser capturado, él finalmente se declara culpable de 4 asesinatos diferentes y 7 incendios. Es así como se le da una cadena perpetua a tan corta edad. Sin embargo, solo estuvo allí 10 años, pues dentro de la cárcel también asesinó a otra persona, siendo obligado a ser cambiado a otro lugar, en este caso la cárcel que se conocía como la cárcel del fin del mundo. Él vivió allí ya toda su vida, murió completamente solo, nadie lo visitaba, nadie realmente lo quería en este lugar, y murió también por una hemorragia producto de varias violaciones y golpizas que tuvo dentro de la cárcel. Número 2. Albert Fish. Este hombre nació en Washington el 19 de mayo de 1870 y tenía 2 apodos con que se le conocía. Uno, Albert Fish, que era su nombre oficial, pero también se le conocía como el vampiro de Brooklyn o el hombre gris. Él a muy corta edad perdió a su padre, quien falleció, y fue trasladado a un orfanato, pues su mamá no podía hacerse cargo de él. Pasaron varios años hasta que su mamá finalmente pudo hacerlo, así que lo sacó de este orfanato, pero en este lugar había recibido
recibido constantemente golpizas y agresiones físicas y verbales, lo que lo comenzaron a afectar mucho en su mentalidad. Es así como él comienza a volverse adicto a los castigos tanto a otras personas como a sí mismo, y comienza a infligir dolor tanto a su cuerpo como al de otras personas. Entre esos tuvo algunas de las mañas más extrañas, como frotarse desnudo con las espinas de las rosas, prender fuego en bolas de algodón e introducirlas por las partes íntimas, y también ponerse agujas alrededor de sus genitales. Tenía 12 años cuando ya comenzó a tener mañas sexuales bastante extrañas, como que cualquier cosa extraña lo excitaba y también infligir dolor a otras personas, y comenzó también a coleccionar varios recortes de asesinos en serie y personas peligrosas que él veía en los periódicos. Para 1890 él se muda a Nueva York y es allí donde comienza su ola de violaciones a diferentes personas, especialmente niños, pues comenzó a vivir como esa parte homosexual de él, y tras violar a todas estas personas también extrañamente se casó con una mujer y formó una familia donde tuvo 6 hijos. Él continuaba haciendo este tipo de cosas a escondidas, pero después fue apresado, no por estos hechos, sino porque se le encontró que estaba haciendo como un lavado de dinero y malversación de fondos en la empresa que tenía. Es allí como en 1903 él va a la cárcel durante varios años y obviamente continúa con sus fetiches extraños y comienza a sostener relaciones sexuales con diferentes hombres del lugar. Se cuenta que entre 1910 y 1928 intentó asesinar y violar a más o menos 100 personas, entre ellos también niños, pero en muchas ocasiones no alcanzaba a lograr el objetivo de los crímenes. Para 1928 asesinó a su primera niña llamada Grace Budd y fue un caso muy polémico y que realmente hay mucha información. Si quieren puedo hacer un caso como aparte de ella como tal. Obviamente él fue detenido ya después, fue apresado y se le descubrieron todos los crímenes, y él comenzó a decir que es que Dios le ordenaba hacer todas esas cosas, que no era él, y después de hacerles varios exámenes psiquiátricos se le encontró que en verdad tenía problemas gravísimos de pedofilia y masoquismo. Obviamente después de varios juicios el juez le ordenó pena de muerte en la silla eléctrica, y fue así como para el 16 de enero de 1936 él fue ejecutado en la silla eléctrica, pero le tuvieron que subir la potencia bastante para lograrlo matar, pues dentro de sí mismo tenía introducidas muchas agujas por todas estas cosas que le encantaba meterse y como el dolor que le encantaba infligirse, así que esto evitó que muriera con la primera carga y se la tuvieron que subir. Número 3. Javed Iqbal. Javed nació en el año de 1956 en Pakistán. Este fue el cuarto de 6 hijos en su familia y poco a poco se convirtió en un empresario muy conocido y exitoso. Él tenía una buena posición social, estudió en unos muy buenos colegios en Pakistán, y cuando terminó todos sus estudios y se volvió bastante exitoso, su padre también decidió regalarle una bonita casa en el campo. Es así como él comienza a crear una empresa en donde se fundía acero, y allí comenzó a contratar a muchos de niños, especialmente huérfanos que no tenían las oportunidades de trabajar en otro tipo de cosas. Es así como para el año de 1999 este hombre comienza a enviar gran cantidad de cartas a la policía contando que había asesinado a 100 jóvenes que trabajaban en su empresa. Obviamente la policía comenzó a hacer una exhaustiva investigación y encontraron la ubicación de este hombre, fueron hasta el lugar de los hechos y efectivamente encontraron que muchas de las paredes contenían sangre, que habían cadenas amarradas al suelo y que habían muchos objetos para tortura e incluso ácido que era aplicado encima de las víctimas. Además encontraron muchas fotografías que él mismo le tomaba a las víctimas, entre ellas unas fotografías macabras de todos estos niños descuartizados y metidos en bolsas que iban a parar al río. Sin embargo, cuando ellos llegaron a la casa no encontraron a este hombre allí, pero sí unas cartas que decían que este hombre se suicidaría en el río Ravi porque estaba como pensando en que no podía soportar su culpa por todos estos crímenes. Ellos desplegaron un gran equipo para lograr encontrarlo, pero se les hizo un poco difícil. Simplemente también encontraron a 4 cómplices de él, pero uno de estos cómplices murió tras huir por una ventana, saltar de un piso y caer al suelo. Para el 30 de diciembre de 1999 le entregó una última carta que decía que no se entregaba por miedo a que lo asesinaran, así que obviamente se le hizo una exhaustiva investigación, se logró encontrar y finalmente se le condenó a la horca.
Sin embargo, la información se malinterpretó y los periódicos comenzaron a publicar que el juez había dictaminado que este hombre debía morir de la misma manera en que murieron todas sus víctimas. Es así como el 8 de octubre de 2001 este hombre es encontrado en su celda muerto, tras haber sido violado horriblemente, haber sido ahorcado con las sábanas e incluso lo habían golpeado salvajemente hasta que quedara inconsciente. Todo esto como parte de una venganza de los presos por la manera en que había asesinado a todas estas víctimas. Número 4. Isabel Bathory. Isabel se la conocía también como la Condesa Sangrienta en la época en que vivió. Ella nació en el año de 1560 en Hungría, específicamente en la región de Transilvania. Ella pertenecía a una de las familias más adineradas y poderosas del país, así que no tenía problema por dinero, tenía todos los lujos que ella quería y vivía una vida plena. En esta época obviamente muchas mujeres especialmente no sabían leer ni escribir, sin embargo ella tuvo algo muy prioritario en su vida y es que fue educada muy bien, sus padres realmente se preocupaban por ella, tuvo tan buena educación que aprendió a hablar húngaro, latín y alemán. Tan solo a la edad de 15 años ya fue obligada a casarse con un hombre, en este caso el conde llamado Ferenc Nadasdy. Con él tuvo 3 hijas y un hijo y vivieron juntos con todos ellos, además de su suegra con la cual no se llevaba para nada bien. Sin embargo, ella compartía algo particular con su esposo y es que le encantaba propiciarle palizas muy fuertes a sus sirvientes, entre ellos golpearlos con hierro y darle palizas también con tablas de madera. Además de esto había algo en Isabel y es que le gustaban las mujeres, así que comenzó a practicar sexo con muchas de sus sirvientas, pero era un sexo sadomasoquista, lo que asustaba a muchas de ellas y terminaban tratando de huir. Es así como comenzó a entrar en un estado muy extraño de psicopatía, comenzó a volverse adicta al golpear a otros, a infringirles heridas y montó un laboratorio de magia negra junto a una bruja que le dijo que ella sería muy poderosa. Es así como creó un aparato de tortura llamada la Virgen de Hierro, el cual era un mecanismo que clavaba puñales en las personas, los quemaba y tenía ganchos para colgarlos. Desde allí comenzó a tratar a más y más mal a solo mujeres de sus sirvientas, comenzaba a torturarlas, comenzaba a usarlas también sexualmente y comenzaron a llegar rumores por parte de las brujas a ella. Le dijeron que si quería vivir durante mucho tiempo lo que tendría que hacer era beber la sangre de todas estas bellas jóvenes mujeres para ella mantenerse eterna y bella para siempre. Sin embargo, comenzaron a llegar rumores de todo esto que ella comenzaba a hacer a la corte, así que finalmente un hombre decidió llevar a toda la comitiva a el castillo y fue allí donde descubrieron todos estos lugares secretos que tenía para torturar, descubrieron muchos cuerpos y huesos de víctimas y pues todos los instrumentos que utilizaba para generar horror. Obviamente le hicieron su juicio, ella negó todo el tiempo que había hecho algo y la condenaron a cadena perpetua. Sin embargo, la metieron a una habitación y tan solo duró allí unos 4 años muerta de hambre y de frío. Es así como muere el 21 de agosto de 1614, abandonada por absolutamente toda su familia y allegados. Número 5. Luis Alfredo Garavito. Este es un caso que me han pedido mucho como tal aparte, pero les dije que no hago de Colombia, así que prefiero meterlo como acá adentro de estos casos que hablamos en este momento. Luis Alfredo Garavito es justamente acá de Colombia y nació el 25 de enero del año 1957. Él era el mayor de 7 hermanos y según cuentan en su infancia tuvo muy poquito afecto físico y era constantemente abusado sexualmente por sus vecinos y agredido por su padre. Es así como se convierte en una persona retraída, infeliz, llena de rabia y también a veces tenía explosiones violentas contra otras personas. Sin embargo, trató de llevar una vida normal, consiguiendo trabajó en almacenes como mesero. Sin embargo, comenzó a tener ya muchos problemas con sus jefes, pues se volvió adicto al alcohol, lo que le llevaba a bastantes riñas en su trabajo. Sin embargo, cuando cumplió 35 años decidió someterse a un tratamiento para esta agresividad que estaba teniendo con el Seguro Social, que duró unos 5 años. Sin embargo, lo trataron y estuvo bien durante un tiempo, pero volvió a recaer. Es así como entre sus problemas de alcohol comenzó a volverse como adicto y a atraerle especialmente los niños, comenzó a ser muy amable con ellos, los veía en la calle y los trataba muy bien y como a tener una supuesta conexión especial con ellos. Es así como comenzó a viajar alrededor de toda Colombia. Muchas personas
personas comenzaron a conocerlo e incluso comenzaba a dar charlas en diferentes lugares sobre diferentes temas, y lo más horrible de todo es que le daban el permiso de entrar a colegios y a lugares benéficos de niños para darles charlas y tener más conexión y estar junto a ellos todo el tiempo. Es así también como se vuelve adicto a los disfraces y comienza a adquirir diferentes personalidades, diferentes también personajes, y se da nombres diferentes siempre que va a un lugar. Se hacía pasar por un hombre de la calle, o después un vendedor, o después un empresario o un profesor, y así pasó durante mucho tiempo. Y ya para el año de 1992 inicia ya su labor como criminal, en donde comenzó a adquirir un modus operandi específico. Primero lo que hacía era identificar en un lugar un objetivo específico, es decir, un niño, y los escogía entre niños campesinos que iban a la escuela, muy pobres o que estaban trabajando junto a sus padres o algo así, y también que le atrayeran físicamente. Él los abordaba, comenzaba a hablarles, los convencía y después terminaba llevándoselos a lugares recónditos donde nadie los escuchara. Es así como siempre, bajo el estado de alcohol, los atacaba, los violaba y después los golpeaba en repetidas ocasiones hasta asesinarlos. Según cuentan, habían casos en que en verdad los mataba de un solo golpe, le daba puñetazos tan fuerte que les quebraba la columna, les quebraba las costillas, morían muy rápidamente por los golpes tan fuertes que él les daba. Y después de matarlos sacaba cuchillo, comenzaba a mutilarles las partes a los niños y pues simplemente eran escenarios absolutamente horribles. Es así como después de asesinar a cada víctima sacaba una libreta y comenzaba a hacer rayitas como para ir contando cuántas personas seguía matando, bueno, cuántos niños iba asesinando. Es así como tras una ardua investigación de la policía lograron descifrar quién era este hombre y darle una búsqueda exhaustiva, y fue capturado finalmente el 22 de abril de 1999, justo antes de atacar a un niño. Fue así procesado y juzgado por un total de 172 asesinatos y violaciones a niños, convirtiéndose en uno de los asesinos seriales de Latinoamérica más grandes e importantes. Según el juicio y todos los fallos que había tenido, completó un total de 1853 cadenas perpetuas, pero acá lastimosamente la pena máxima son 60 años. Acá no existe la cadena perpetua, así que no se le pudo generar esa cadena, pero que se le podría disminuir por 12 a 16 años por buena conducta, que es ridículo, pero bueno. Él iba a salir libre en 2010, pero gracias a Dios no fue así, pues se logró realizar un documental por parte de Pirri, que es un periodista muy importante acá de Colombia, quien logró que se iniciara un nuevo proceso y le dieran 20 años más de cárcel. Actualmente él está en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, siendo esta una de las cárceles más seguras de Colombia. Número 6. Ted Bundy. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Estados Unidos. Él creció bajo el cuidado de sus abuelos, pues durante este tiempo ellos le hicieron creer que su madre era su hermana debido a que lo tuvo a una muy corta edad. Él pensó durante mucho tiempo que esto era así y que ellos eran en realidad sus padres legítimos. Sin embargo, sus abuelos eran personas que tenían ciertos problemas psicológicos, especialmente su abuelo, que se contaba era un hombre muy agresivo con él y lo maltrataba constantemente. Desde pequeño entonces comenzó a tener una personalidad muy retraída, como que tenía miedo de muchas cosas, no quería entablar relaciones y también se volvía muy agresivo constantemente. Sin embargo, para 1973, él, después de haber terminado sus estudios universitarios, decide comenzar a meterse en el ámbito político en Estados Unidos, tratar de postularse al parlamento y a todos estos entes gubernamentales, e incluso llega a un lugar y a una posición en donde trabaja directamente con mujeres agredidas sexualmente. Es así como para el año 1974 comienza a tener sus primeras víctimas de agresión en la universidad, en el campus universitario. Varias chicas fueron afectadas por él, quien entraba a sus habitaciones sorpresivamente y comenzaba a golpearlas, y muchas de ellas sufrían graves heridas y especialmente daños cerebrales muy graves. Es así como lleva a la muerte a Linda Ann Haley, quien es asesinada por él dentro del campus universitario, pero de la cual hizo desaparecer su cadáver a pesar de que no limpió muy bien la escena del crimen. Esto daría inicio a una ola de asesinatos contra mujeres universitarias de diferentes partes, así que él adquirió un modus operandi muy particular. Primero se encargaba de conocer a la muchacha, luego la seguía y luego la secuestraba. Allí las llevaba a su casa y generalmente comenzaba estrangulándolas y finalmente las asesinaba. Sin embargo, él tenía algo particular, y es que era muy atractivo físicamente para muchas de estas mujeres, así que cambió su modus operandi de tal
manera en que entrara tanto en confianza con ellas que les generara una situación en la que ellas no se podían negar a ayudarlo y las llevaba a su casa hasta matarlas, como ya les digo. Primero generalmente también las violaba y después de haberlas golpeado y matarlas las descuartizaba para como que le fuera más fácil todo el procedimiento de esconder los cuerpos. Sin embargo, tenía un fetiche raro y es que cogía partes de estas mujeres y las tomaba como trofeos para guardarlos durante mucho tiempo y recordar todos estos crímenes que él estaba cometiendo. Bueno, Dante va a ser parte del video un rato, ¿ok? Okay. Es así como en 1974 él se convierte en sospechoso de la policía, pues se hizo pasar como policía para secuestrar a una mujer, quien lo identificó y de allí... ¡Uy, salud! Y de allí sacaron el primer retrato de computador de este hombre. Comenzó una búsqueda exhaustiva por él, obviamente, y él siguió al mismo tiempo cometiendo muchos crímenes y asesinatos. Para 1975, un policía lo detuvo en su auto y encontró cosas sospechosas como todo esto que usaba para torturas y para sus crímenes, así que ahí mismo como que lo marcó y se lo llevó a la comisaría. En el 76 inician todos los juicios contra él, pero él se negó a tener un abogado y se presentó a sí mismo como su propia defensa. Sin embargo, durante todo este procedimiento, mientras se declaró él como su propia defensa, logró escaparse de la policía y fue allí como luego fue capturado nuevamente, pero para 1977 decidió fugarse de nuevo ya dentro de la cárcel. Adquirió una identidad diferente, sin embargo fue reconocido a través de la matrícula de su auto y para 1979 finalmente ahora sí fue capturado y ahí sí procesado inmediatamente por los crímenes que había cometido. Obviamente a él le procesaron y finalmente le dictaminaron una pena de muerte, pero él trató de atrasar muchísimo este proceso, pues él le dijo a la policía que los iba a ayudar a ubicar a los cuerpos y lo que hacía era mandarlos a lugares diferentes, atrasando su muerte durante mucho tiempo. Él durante todo este proceso recibía cartas de fans enloquecidas que lo amaban, que era muy lindo a pesar de ser un asesino, pero esto no le quitó la condena a pena de muerte. Lo más extraño es que durante su procedimiento en la cárcel se conoció con una fan con la que contrajo un matrimonio y con la que también tuvo una hija. Finalmente, para el 24 de enero de 1989 él fue ejecutado y así terminó todas estas torturas de Ted Bundy. Pero bueno, hasta aquí este conteo de los 6 asesinos seriales más peligrosos del mundo. Y pues si quieren ver otro conteo, sin dudas díganmelo porque hay muchos más. Pero por ahora ya saben que si les gustó mucho este video, no olviden dejarme un me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejarme sugerencias de qué otros videos les gustaría que hiciera. Y si quisieran una segunda parte de este conteo, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes. Y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.